Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros hoy para contaros una historia preciosa. Es Judith Lester. Resulta que en 1893 lo he titulado Judith Lester, la gran pintora cuya obra se apropió Frank Hals y el Louvre negó su autoría. Iba a decir su auditoría. Bueno, en 1893, en una limpieza rutinaria de restauración, de vez en cuando se hace porque antes pues utilizaban velas, montones de cosas. El caso es que siempre que hay una restauración, después le va a seguir otra restauración. Por eso hay que ser muy cuidadosos porque después de esa, con lo que se repinte, con lo que se echa, porque el tiempo va a hacer de la suya. Entonces la siguiente restauración, pues si has hecho muchas maldades, el cuadro se degrada. Bueno, entonces en 1893, después de esta limpieza, descubren que un cuadro que es de Frank Hals, que os lo he contado hace escasamente unos días, pues que era una pintura admiradísima, pues debajo de su firma aparecía otra firma en realidad que se llamaba Judith Lester, que era una mujer en la época dorada de la siglo de oro de la pintura holandesa. Entonces, eso fue un escándalo tan grande que entonces a partir de ahí se pusieron a revisar toda la obra que tenía en el Louvre de Frank Hals y resulta que era de Lester. No era toda, pero mucha. Entonces, pues, simplemente limpiaron la zona de la... Esto no se sabe. Ella pintó, ella desde muy jovencita pintaba. Había tenido una influencia de Carballo, desde su padre era cervecero, fabricante de cerveza, ella era la octava hija, nadie se dedicaba allí a pintar, pero desde que era pequeña sentía una grandísima atracción por todo lo que fuera el arte, ¿no? Y en la época que estuvieron viviendo en Utrecht, allí ella se impregnó totalmente de lo que era Caravaggio, el tenebrismo caravaggano, cambió totalmente la faz de lo que era la pintura en aquella época, ¿no? Y bueno, ella es coetánea de Frank Hals, después va a vivir en Harlem, es coetánea también, conoce a Vermeer, es coetánea de Rembrandt, bueno, de todos los grandes. Y a ella la burguesía la considera mucho. Ella gusta desde un primer momento, ella triunfa desde un primer momento y solamente que en un determinado instante, no se sabe por qué, yo digo, tendría un desengaño, es que soy maruja y tengo estos pensamientos. Ella deja de pintar, elige marido y se casa y no quiere volver a saber nada más de la pintura. Había trabajado muchísimo, tenía un talento bestial, tenía un atelier donde tenía hombres aprendiendo de ella, que eso era una anomalía, o sea, era una anomalía que fue la primera mujer, digamos, en aprobar el examen de la isla de San Lucas donde ella estaba. Y después también fue una anomalía que ella tuviera un atelier donde enseñaba a hombres en una especie de academia. Bueno, pero es que después muere con 50 años, tiene 5 hijos, estoy haciendo aquí un retrato robot, muere con 50 años y 2 hijos solamente le sobreviven, llegan adultos y, ¿qué puedo decir? Pues que el marido le sobrevivió, que era una artista con poco talento, le sobrevivió a ella y no sabemos si esas firmas que hay encima de su firma de Frank Hals fueron el mismo marido el que la hizo porque era más reconocido, era hombre y entonces a lo mejor sacó más dinero. No sabemos, son hipótesis. El hecho real es que toda su obra, ella se diluye, es olvidada y toda su obra se le atribuye a Frank Hals o a otros pintores porque tener en cuenta que espaciotemporalmente ella coincide en Harlem, en la época dorada también holandesa, y entonces es muy fácil que sus pinturas se parecieran, no era tan difícil porque eh, yo hago porque sea de una manera y esto sale de otra. Bueno, en fin, conclusión de las conclusiones, que ella a finales del siglo XIX, el Louvre hace una restauración y, y es un escándalo el que los cuadros de Frank Hals no eran de Frank Hals, sino de Judith Leyster. Y a partir de ahí se empiezan a revisar todas las pinturas, se empiezan a limpiar todas las firmas, a ver si la firma es de quien es o es de otra persona. En fin, durante 200 años es que realmente de cuando ella
pinta, o sea, de cuando fue su vida, ahora han pasado 415 años, yo no sé, una cosa así. Bueno, durante 2 siglos sus obras fueron erróneamente atribuidas a él, a Frank Holz, o a sus compañeros de trabajo, incluso a su marido. Pero no sabemos si el marido es el manipulador buscando un beneficio económico. Estos son hipótesis contra hipótesis, recontra hipótesis. Bueno, Judith Lester tenía, pero bueno, bien está lo que viene a cabo, que decía Napoleón. Judith Lester tenía 20 años cuando coge, o sea, cuando empieza a pintar y da forma a uno de los cuadros más famosos del siglo de oro holandés. Su autoría, en cambio, se le atribuye a uno de los pintores más reconocidos de esa época, que es Frank Holz, que os hablé el otro día, que está perfectamente a la misma altura de Vermeer, de Rembrandt, etcétera. Lo que pasa es que Frank Holz siempre los pinta felices y todo, y bueno, y se ha creído durante mucho tiempo que Frank Holz, lo que pasa es que, en fin, le gustaba Pirricucci y no, nada de eso, porque aparte de vivir muchos años, era una persona tan equilibrada, o sea, una persona que está todo el día fuera de la realidad, no pinta, no hace una obra tan gigantesca. Bueno, allí permanece 200 años bajo una firma equivocada, pero en 1893 la verdad sale a la luz, por suerte, y el Museo del Louvre descubre la firma original y encuentra el monograma de Leicester, que en ocasiones firmaba JL, es que también hace una firmita la niña, y Leicester en neerlandés significa estrella que domina o estrella líder o algo así. Bueno, el hecho real es que echaba una firmita pequeña porque era sencilla y modesta y después le firmaron encima seguramente para conseguir que esos cuadros fueran mejor vendidos. Por fin salió a reducir el nombre que durante años había permanecido en el olvido. Y Leicester, bueno, ella había nacido en Harlem el 28 de julio de 1609. Esto se sabe por la Guilda de San Lucas, que al ser ¿cómo se dice?, un sindicato, era muy meticuloso a la hora de poner nacimiento, muerte, etcétera. Y entonces la información que se tiene, pues yo que sé, de Vermeer, que es súper oscuro, todo súper discreto, pues es gracias a la Guilda de San Lucas, que llevaban como un inventario ahí de quién entraba, quién salía, etcétera. Hoy, hace 414 años, su familia nada tiene que ver con el arte. Su padre es fabricante de cerveza y ella es la octava hija de un matrimonio. O sea, de la madre no se sabe nada, pero el padre se llamaba, la publicidad, Jarl Wilhelm Leicester, será Juan Guillermo, Wilhelm, Jan Wilhelm. Pero desde pequeña ella absorbe lo que es la pintura, tiene vocación infantil, pero entonces, aunque también hay artistas que empiezan a dar sus primeros pasos, artistas femeninas en este mundo, fue de las pocas mujeres que en 1633 ingresa en la Guilda de San Lucas, como os he dicho, en el gremio de pintores. San Lucas era el apóstol que pintó, que dicen que pintó a la Virgen, el apóstol pintor, y por eso se le ponía ese nombre a la guilda de Harlem, la guilda de San Lucas de Harlem. Ella ingresa y después crea también una pequeña academicita para financiarse económicamente sus pinturas, tener asegurado unos ingresos y tal, pero ella desde unos inicios, desde siendo muy jovencita, tiene mucho éxito con la burguesía. Ya sabéis que los encargos de la burguesía, Lutero ya ha fragmentado la cristiandad y entonces pues ya no, los pintores ya no pintan motivos religiosos en Holanda, lo que hacen es pintar pues gremios y encargos de retratos de burgueses. Bueno, de hecho se especula con que fue la primera en hacerlo. Durante esos años Leicester no para de pintar bodegones, retratos, yo qué sé, situaciones cotidianas. Le gusta mucho pintar gente que está bebiendo, gente que se le acaba la... Pero está todo feliz y contento, por eso la han asociado bastante con Frank Holz. Pero también tengo que deciros que un poco de agua, se me queda la garganta seca. Que su familia era fabricante de cerveza, o sea que sí que lo tenía justificado que sacara gente bebiendo cerveza, etcétera, etcétera. Hace alusión a la profesión de sus padres. Bueno, también retrata a niños y la gente siempre está muy sonriente. No sé, todos estos amigos de la cerveza tiene un 3% de alcohol y en aquella época tenía menos alcohol todavía que tiene hoy. Y ten en cuenta que el agua no era muy de fiar por la época. La gente solía beber té, solía beber cerveza y esas cosas. En fin, ella inmortaliza pinturas que iban más allá, como la proposición, que es muy interesante. Y hay una tradición clásica. Es una mujer que seduce, una mujer joven que seduce, y un hombre le está ofreciendo una cantidad grande de dinero para una serie de favores.
porque esto es, es una vuelta a la representación tradicional, ¿no? Y en vez de mostrar a una mujer sumisa, ella tiene un lenguaje más moderno porque eh, lo rechaza, pero lo rechaza de forma sutil también. O sea, sencillamente respeto. Lester va más allá. No solamente es una de las pocas mujeres en entrar en el prestigioso gremio de pintores de San Lucas de Harlem, sino que llega a tener su propio taller, su propio taller, donde tiene alumnos varones, totalmente anómalo para la época. No, no era común. Y ¿qué puedo deciros también? Pues que no solamente pinta, sino que enseña a hacerlo. Y su matrimonio fue totalmente el fin de la carrera. Ella muere con 50 años y el marido era artista, pero era muy mediocre. Y entonces no sabemos si el marido, como ella muere antes que el marido, no sabemos si el marido es el que hace que esas pinturas se le atribuyan a él mismo o se le atribuyan a Frank Hals porque a cambio pues consigue una retribución económica mayor. Bueno, ella, como os he dicho, cae bien a la alta burguesía, que la ven en su obra extraordinaria. Ella era muy genial, o sea, tenía talento y se rodea de grandes artistas como Frank Hals, Rembrandt, Vermeer, etcétera, porque es coetánea a ellos. Algunos dicen que Franz Pieter fue de Grover fue su maestro, pero no, ella ha absorbido, viene condicionada por absorber. Es que el oficio se absorbe por los ojos y las manos son la prolongación del cerebro. Por eso cuando tenemos algo que es muy conocido, que tocamos, pues sabemos dibujarlo, pintarlo mejor, porque esto memoriza. Bueno, la época en que vive con su familia en Bretland, allí se ha impregnado totalmente de la pintura de Caravaggio en Utrecht. O sea, ese tenebrismo que cambia totalmente la faz de la pintura cuando aparece Caravaggio, que era pura pasión. Muchos dicen que era una persona asesina, yo creo que no. O sea, lo que era hoy diríamos colérico, temperamental, ¿no? Y mata a un hombre por error y cuando se le amnistía, pues ya demasiado tarde porque ha muerto. Tiene que exiliarse al sur. Pero no toda la obra que tiene es simplemente genial y todos los pintores lo sabían. Entonces la absorbían para integrarla y generaban cosas diferentes. Bueno, su primera obra la firma en 1629 y hasta 1635 no deja de pintar. Le dio el punto. Os digo que yo creo que tuvo una... Ella tuvo un desengaño amoroso porque de pronto le dio el punto, lo deja todo, que le iba estupendamente y triunfando y artísticamente era maravillosa y se elige un marido que no era muy premio Nobel precisamente y no sé, como el que se suicida y deja de pintar. Bueno, ¿por qué lo hiciste, Judith? Bueno, pero algo ocurre en 1636, lo que hace es que se desprende de todo, abandona todo, se casa y su matrimonio es el fin de su carrera artística. Pinta algunas cosas, pero un tulipán, un retrato, etcétera, se trasladan a Ámsterdam, que dicen ellos, con el objetivo de medrar, de mejorar económicamente, porque tenían 5 hijos. Y allí tienen los niños, de los cuales solamente les sobreviven 2 hasta edad adulta, que era bastante habitual porque los niños tenían muchas enfermedades infantiles, las siguen teniendo cada vez menos. Y durante esos trabajos, de la mano de su marido, Jean-Mies Molenaer, que era mediocre, aunque tenía menos talento, se dedica también al arte. Pero Judith casi no pinta en esta época, al menos es que lo que ha trascendido, le tomó manía por lo que sea. Trabajó mucho, la franja de tiempo, que no fue muy larga, trabajó mucho. Y apenas unos cuantos cuadros pintados desde que contrae matrimonio hasta que muere con 50 años en 1660. Solamente pinto a un tulipán, como os he dicho, en 1643. Lo he puesto todo esto en el blog. O un retrato en 1652. Era maravillosa. Las obras de Leicester son durante mucho tiempo erróneamente atribuidas a él y no solo a su marido, sino la mayor parte de su obra artística se le atribuye a artistas contemporáneos, como os he dicho, durante años. Mujeres de todas las profesiones quedan totalmente excluidas, son invisibles al sistema. Esperemos que no por mucho tiempo. Y Leicester es una de tantas mujeres que vivió a la sombra y cuyas obras se vieron omitidas por nombres masculinos, sobre todo los de Frank Hals. Sus técnicas se parecían, los cuadros y los temas también, pues son contemporáneos. Los cuadros entre ambos se difuminaban entre sí, haciendo que fuera muy complicado saber
cuál era diferencial, quién era el de quién, quién había pintado cuál, ¿no? Las pinceladas eran similares y retrataban a personas alegres, en actos cotidianos, pasándoselo bien y divirtiéndose. Tampoco ayudó que Leicester no siempre firmara sus trabajos con su nombre completo, escribía GLJL en ocasiones con una estrella que significaba, porque es que Leicester significa en neerlandés, como os he dicho, estrella líder, y ella se sentía representada por su eh, apellido. No se sabe si fueron, yo creo que eso ha pasado al inglés, ella escribe Leicester como Leicester, ¿no? No se sabe si fue el marido de Hals quien se atribuye las piezas o fue la sociedad quien quiso omitir a otro lado al no tener claro la autoría. Lo más probable es que todo fuera fruto de una manipulación, ya que el nombre de Hals como que cotizaba más. Apareció por arte de magia en toda su obra y cuando se limpió la pintura apareció el nombre de ella. Y a partir de esto, que fue el caso, es que una de sus primeras obras que se conocen del artista fue precisamente atribuida a Frans Hals y salió a la luz 2 siglos más tarde, en 1893, en una limpieza rutinaria que hizo el Museo del Louvre, y se supo que era una pintura admirada como obra del pintor que en realidad había sido pintada por Judith Leister, y el caso fue tan escandaloso que incluso se llevó a los tribunales y envolvió a los anteriores propietarios y a la casa de subasta y el museo en una disputa por saber quién fue el autor real de la obra, porque pensaba que había habido una estafa. Finalmente se confirmó que el cuadro había sido obra de Leicester, y a partir de esa atribución se comenzó a rebuscar en la obra y el catálogo de Leicester se amplió, porque claro, muchas obras de Frans Hals resulta que era de ella y muchas obras de su marido también era de ella, y se amplió, y su obra artística había sido atribuida durante años a sus acompañantes, incluso a su marido, que no pintaba nada, con sus trabajos omitidos por un hombre masculino. Pero tras saber esto, menos mal que, yo qué sé, iba a decir existe Dios, porque es una historia con final feliz. Seguramente se habrán perdido nombres y seguirán con firmas masculinas. Esto estuvo oculta al reconocimiento y 200 años. El nombre del este salió de entre las sombras y fue considerada, como se le negó durante mucho tiempo, una de las mejores artistas de la época dorada de la pintura holandesa. Y me alegro muchísimo que fuera así y que hoy la admiremos como tal. Bueno, hasta mañana. Os quiero. Bye.